La mayoría de los hombres cree que sabe lo que excita a una mujer. Piensan que con un poco de movimiento en la cama, imitando lo que vieron en un vídeo porno, siguiendo una rutina predecible, ya tienen el control total de la situación. Pero la verdad cruda y controversial es que la gran mayoría de los hombres no tienen la menor idea de cómo funciona la mente femenina en el sexo. Y por eso, aunque ellas sonríen, aunque digan si estuvo bien con una voz amable por dentro, muchas veces están insatisfechas. Lo más brutal de todo es que ellas lo saben. Lo comentan entre amigas en charlas íntimas, pero rara vez te lo dirán a la cara. ¿Por qué? Porque prefieren proteger tu ego, evitar conflictos o simplemente porque saben que no te darás cuenta. Solo los hombres con verdadera experiencia. Aquellos que se han tomado el tiempo de estudiar no solo el cuerpo femenino, sino también la psicología detrás de su placer, entienden lo que realmente enloquece a una mujer. No se trata de técnicas mecánicas de durar más minutos o de probar posiciones extravagantes por el simple hecho de impresionar. Se trata de comprender que necesita la mente de una mujer para entregarse por completo al momento y que necesita su cuerpo para alcanzar un orgasmo auténtico, intenso y memorable. Y la realidad es que la mayoría de los hombres jamás logra esto. Aquí está la verdad sin filtros. El placer femenino no es algo que ocurre por casualidad. No es como el placer masculino que a menudo se desencadena con estímulos directos y rápidos. El orgasmo femenino es mucho más complejo, un delicado equilibrio entre emoción, confianza, conexión y una estimulación física estratégica. Si no entiendes esto, puedes pasar horas en la cama y aún así fallar estrepitosamente. Uno de los mayores errores que cometen los hombres sin experiencia es pensar que el placer femenino se reduce a cuestiones de tamaño o resistencia. Este es un mito perpetuado por la cultura popular, las películas para adultos y las conversaciones superficiales entre amigos. Pero la experiencia real enseña algo completamente diferente. Una mujer necesita primero una conexión mental, un entorno donde se sienta segura, deseada y comprendida antes de que la estimulación física pueda hacer su magia. Cuando logras esa conexión emocional, cuando ella siente que estás presente, que la lees, que entiende sus deseos más profundos, su cuerpo responde de una manera que nunca imaginarías. Pero si esa conexión no está, si todo se reduce a un acto mecánico, ella probablemente fingirá para terminar rápido y tú ni siquiera te darás cuenta. Aquí está una verdad incómoda. La mayoría de las mujeres ha fingido un orgasmo al menos una vez en su vida. Si crees que todas tus exparejas siempre alcanzaron el clímax contigo, es probable que estés equivocado. No lo hicieron para engañarte intencionalmente, sino porque no querían herir tus sentimientos. Porque era más fácil seguir el juego, porque sabían que no ibas a notar la diferencia. Esto es lo que separa a un hombre promedio de un hombre con experiencia. El hombre experimentado no solo confía en su instinto, él observa, escucha y aprende. Sabe leer cada reacción, cada gesto, cada micromovimiento del cuerpo femenino. Sabe cuando ella está cerca del clímax y sabe exactamente qué hacer para llevarla hasta el final. Y lo más importante, sabe que el sexo no se trata de él, sino de ella. El error más común entre los hombres es centrarse en el placer de manera mecánica, movimientos repetitivos, rápidos, sin prestar atención a las señales del cuerpo de ella. Pero la experiencia enseña que no se trata de cantidad, sino de calidad. Un movimiento bien ejecutado en el ángulo correcto con la presión exacta puede ser infinitamente más poderoso que 20 minutos de fricción sin sentido. La clave está en entender cómo funciona el cuerpo femenino y qué lo hace responder. Esto incluye conocer las zonas erógenas más importantes, como el clítoris y el punto G, y saber cómo estimularlas de manera efectiva. Pero más allá de la técnica está la conexión emocional. Hacer que ella se sienta vista, deseada y segura. Sin esa conexión, incluso la mejor técnica puede quedarse corta. Otro aspecto que pocos hombres comprenden es la importancia de las posiciones sexuales. Si la psicología es crucial, el juego previo es esencial, pero si no dominas las posiciones que estimulan las zonas correctas del cuerpo femenino, nunca lograrás que ella alcance un orgasmo intenso, porque el secreto es que el orgasmo femenino depende en gran medida de cómo se estimula el punto G, el clítoris y la combinación de ambos. No todas las posiciones permiten acceder a estas zonas de manera efectiva. Por eso los hombres con experiencia saben cuáles son las posiciones que multiplican el placer de una mujer, aquellas que la hacen perder el control en cuestión de segundos. No es cuestión de suerte, es cuestión de conocimiento. Y ese conocimiento te convierte en un amante que no se olvida, en un hombre que deja huella, en alguien que ella no puede comparar con ningún otro. En este texto vamos a revelar 3 posiciones sexuales específicas que no son las típicas aburridas, ni las que ella ya espera. Son posiciones diseñadas para hacerla llegar al clímax de forma rápida e intensa, porque activan sus zonas más sensibles y al mismo tiempo la ponen en un estado mental de completa entrega. Cuando domines estas posiciones, dejarás de ser un hombre común en su vida sexual. Te convertirás en ese hombre del que no se olvida, al que vuelve a buscar y del que habla con sus amigas en voz baja, porque sabe que contigo el sexo nunca fue normal, fue explosivo. Primera posición.
La que ningún hombre usa, pero todas desean. La mayoría de los hombres cree que el misionero o el perrito son suficientes. Son cómodos, son lo que todos conocen, pero también son lo que todas las mujeres esperan. Y ahí está el problema. Una mujer no se excita con lo predecible, sino con lo inesperado. Si repites lo mismo que cualquier otro, en su mente eres un hombre más, nada especial, los hombres con experiencia. ¿Entienden esto? La mente femenina necesita sorpresa y novedad porque su excitación no solo depende del cuerpo, sino de lo que pasa en su cabeza. Si logras ponerla en una posición en la que nunca estuvo con otro hombre, ya ganaste la mitad de la batalla. En ese momento ella piensa, este tipo sabe algo que los demás no saben. Y créeme, eso le enciende más que cualquier palabra bonita. La posición en la que nadie habla y que sin embargo puede hacerla perder el control es una variación del clásico perrito, pero elevada a otro nivel. Ella apoya la boca abajo con la pelvis ligeramente levantada por una almohada o cojín. ¿Por qué esta posición es tan poderosa? Porque cambia el ángulo de penetración completamente. Ya no entras recto como en el perrito normal, sino que accedes a un ángulo más bajo que golpea directamente el punto G con cada movimiento. Y cuando el punto G es estimulado de manera constante, ella no solo siente placer, siente una presión interna que la lleva a un orgasmo más intenso, profundo y, muchas veces, múltiple. La mayoría de los hombres no usa esta posición porque creen que es lo mismo que lo de siempre, pero ahí está el error. El simple hecho de colocar una almohada bajo su cadera cambia todo el juego. Lo que parecía común se transforma en una experiencia que la hace gemir de una forma distinta, más visceral, más descontrolada. Lo que separa a un hombre con experiencia de uno novato es la forma en que maneja esta posición. El novato se mueve rápido, sin control, buscando acabar el experimentado sabe que aquí la clave es la intensidad medida. Empieza lento con movimientos profundos y controlados, escucha su respiración, sus movimientos de cadera y ajusta el ritmo según lo que ella responde. Un detalle extra que pocos entienden. Cuando ella está en esta posición con la pelvis elevada, su clítoris queda más accesible desde atrás. Si en medio del movimiento usas tu mano para estimularlo suavemente, lo que provocas es una combinación explosiva. Penetración directa en el punto G+. Estimulación clitoriana al mismo tiempo. Esto para muchas mujeres no es solo placer, es literalmente la fórmula para un orgasmo garantizado. Imagina, mientras todos los demás hombres se conformaron con el perrito normal, tú fuiste el que cambió el ángulo, el que entendió la lógica detrás del cuerpo femenino, el que provocó un orgasmo que ella no sabía que podía tener. ¿Crees que te olvidará después de eso? No. Eso queda grabado en su memoria y la próxima vez que piense en sexo, pensará en ti. La mayoría de los hombres nunca llega al punto G de una mujer, no porque no lo intenten, sino porque no saben cómo. Creen que se trata de movimientos rápidos como las películas porno y esperan que por arte de magia ella explote el placer. Pero el punto G es más delicado, más preciso y necesita un ángulo exacto para despertar de verdad. Lo irónico es que el punto G existe. Muchas mujeres lo sienten, pero pocos hombres logran estimularlo bien. El resultado, ellas se quedan con la idea de que el sexo está bien, pero no. Increíble. Y si alguna vez tuvieron la suerte de estar con un hombre experimentado que si supo tocar ese punto, ya no vuelven a ver al resto igual. El verdadero ángulo que activa el punto G es curvo y hacia arriba. Esto significa que el pene tiene que entrar de tal forma que roce la pared frontal de su vagina, donde está el punto G, y lo haga de manera constante. ¿Cómo lograr este ángulo? Aquí entra en juego la posición que la mayoría de los hombres ignora. Ella arriba pero inclinada hacia adelante, no en la típica postura donde se sienta recta sobre ti. En lugar de eso, debe inclinar su torso hacia tu pecho, casi acostándose sobre ti mientras tú controlas el ángulo desde abajo. Esta ligera inclinación cambia totalmente la penetración, ya no es vertical sino diagonal. Y ese cambio hace que tu miembro presione directamente la zona donde está el punto G. Lo que sucede después es lo que diferencia a un amante común de un hombre con experiencia. En esa posición ella no solo tiene control del ritmo, sino que cada movimiento hace que el punto G sea estimulado con más fuerza. Si la acompañas con las manos en su espalda baja, guiándola suavemente, la sensación se multiplica. Ella no entiende por qué se siente distinto, pero tú sí lo sabes. Es el ángulo lo que lo cambia todo. La mayoría de los hombres evita esta posición porque creen que ella hace todo el trabajo. Están equivocados. El hombre experimentado sabe que ahí es donde tiene más control. La tercera posición combina lo mejor de las dos anteriores. Conexión emocional y estimulación física precisa. Es una variación de misionero, pero con un giro que pocos hombres aplican. Ella acosta la boca arriba con las piernas sobre tus hombros, pero con su pelvis ligeramente elevada, ya sea por una almohada o por tus manos sosteniendo sus caderas. Este ángulo permite una penetración profunda que estimula tanto el punto G como el clítoris de manera indirecta, gracias a la presión de tu cuerpo contra el suyo. Lo que hace única a esta posición es el nivel de intimidad que genera. Mientras estás dentro de ella, puedes mirarla a los ojos, susurrarle algo que la haga sentir deseada, mantener esa conexión mental que es tan crucial para su placer. El hombre experimentado sabe que no basta con la técnica física.
Es la combinación de lo emocional y lo físico lo que la lleva al límite. En esta posición tú controlas el ritmo, pero también puedes leer sus reacciones de cerca. Si ves que su respiración se acelera, que su cuerpo se tensa, sabes que estás en el camino. Correcto, estas 3 posiciones no son complicadas, pero requieren algo que pocos hombres tienen: atención al detalle y voluntad de aprender. No se trata de acrobacias sexuales ni de inventar algo imposible. Se trata de entender el cuerpo y la mente de una mujer, de saber qué la excita y cómo llevarla al clímax de una manera que no puedo olvidar. Mientras otros hombres se conforman con lo básico, tú puedes ser el que marca la diferencia, el que no solo la satisface, sino que la deja pensando en ti mucho. Después de que el momento haya pasado, ese es el verdadero poder de un amante inolvidable. No necesitas moverte bruscamente. Basta con levantar un poco tu cadera, ajustar la dirección y mantener la presión constante. De esa forma ella pasa de sentir un simple bien a sentir una estimulación profunda, localizada y tan intensa que puede llevarla al orgasmo sin necesidad de tocar el clítoris. Pero eso no es todo. Si en medio de esta posición, mientras ella está inclinada hacia ti, decides estimular su clítoris con una mano o incluso con la presión de tu abdomen, el resultado es devastador. Gemas clítoris al mismo tiempo. Esa combinación es para la mayoría de las mujeres la fórmula del orgasmo más rápido y poderoso. Imagina la escena. Ella jadeando encima de ti, sin poder controlar el ritmo porque la sensación es demasiado fuerte. Tú guiando con calma, seguro, sabiendo exactamente lo que haces. Y lo mejor, ella nunca lo olvida, porque ese tipo de orgasmo no lo tuvo con otros. En su mente queda grabado que contigo fue diferente, que contigo descubrió algo nuevo. El error de los hombres promedio es creer que lo importante es durar más. Lo importante es entrar en el ángulo correcto. Puedes durar media hora en un ángulo que no toca nada y ella no llegará. Pero si encuentras el ángulo preciso, a veces bastan minutos para que pierda el control. Y eso es lo que la vuelve adicta. No el tiempo, sino la intensidad correcta. Muchos hombres piensan que el punto G es un mito porque nunca lo encontraron. La verdad es que no es un mito, es simplemente un tesoro mal explorado. El hombre con experiencia no deja ese secreto al azar. Sabe que hay posiciones específicas que lo exponen más fácilmente y ella arriba, inclinada hacia adelante, es una de las más efectivas. La próxima vez que estés en la cama, no repitas lo mismo que todos, toma el control de manera sutil. Guíala hacia esta posición. Muévete con calma. Siente cómo su cuerpo reacciona. Porque aquí hay algo que tienes que entender. El cuerpo de una mujer habla. Cuando estás en el ángulo correcto, no puede fingir. Sus movimientos, sus gemidos, sus contracciones lo delatan. Y cuando llegues ahí, sabrás que activaste un placer que otros nunca lograron darle. Ese es el secreto del ángulo que activa su punto G y no es solo sexo, es poder, es conexión, es la diferencia entre ser olvidado y ser inolvidable. La mayoría de los hombres cree que sabe lo que excita a una mujer. Piensan que con un poco de movimiento en la cama, imitando lo que vieron en un video porno o siguiendo una rutina predecible, ya tienen el control total de la situación. Pero la verdad, cruda y controversial, es que la gran mayoría de los hombres no tienen la menor idea de cómo funciona la mente femenina en el sexo. Y por eso, aunque ellas sonrían, aunque digan si estuvo bien con una voz amable, por dentro muchas veces están insatisfechas. Lo más brutal de todo es que ellas lo saben, lo comentan entre amigas en charlas íntimas. Pero rara vez te lo dirán a la cara. ¿Por qué? Porque prefieren proteger tu ego, evitar conflictos o simplemente porque saben que no te darás cuenta, solo los hombres con verdadera experiencia, aquellos que se han tomado el tiempo de estudiar no solo el cuerpo femenino, sino también la psicología detrás de su placer, entienden lo que realmente enloquece a una mujer. No se trata de técnicas mecánicas de durar más minutos o de probar posiciones extravagantes por el simple hecho de impresionar. Se trata de comprender que necesita la mente de una mujer para entregarse por completo al momento y que necesita su cuerpo para alcanzar un orgasmo auténtico, intenso y memorable. Y la realidad es que la mayoría de los hombres jamás logra esto. El placer femenino no es algo que ocurre por casualidad. No es como el placer masculino, que a menudo se desencadena con estímulos directos y rápidos. El orgasmo femenino es mucho más complejo, un delicado equilibrio entre emoción, confianza, conexión y una estimulación física estratégica. Si no entiendes esto, puedes pasar horas en la cama y aún así fallar estrepitosamente. Uno de los mayores errores que cometen los hombres sin experiencia es pensar que el placer femenino se reduce a cuestiones de tamaño o resistencia. Este es un mito perpetuado por la cultura popular, las películas para adultos y las conversaciones superficiales entre amigos, pero la experiencia real enseña algo completamente diferente. Una mujer necesita primero una conexión mental, un entorno donde se sienta segura, deseada y comprendida antes de que la estimulación física pueda hacer su magia. Cuando logras esa conexión emocional, cuando ella siente que estás presente, que la lees, que entiende sus deseos más profundos, su cuerpo responde de una manera que nunca imaginarías. Pero si esa conexión no está, si todo se reduce a un acto mecánico, ella probablemente fingirá para terminar rápido y tú ni siquiera te darás cuenta. Aquí está una verdad incómoda.
La mayoría de las mujeres ha fingido un orgasmo al menos una vez en su vida. Si crees que todas tus exparejas siempre alcanzaron el clímax contigo, es probable que estés equivocado. No lo hicieron para engañarte intencionalmente, sino porque no querían herir tus sentimientos, porque era más fácil seguir el juego o porque sabían que no ibas a notar la diferencia. Esto es lo que separa a un hombre promedio de un hombre con experiencia. El hombre experimentado no solo confía en su instinto. Él observa, escucha y aprende. Sabe leer cada reacción, cada gesto, cada micromovimiento del cuerpo femenino. Sabe cuando ella está cerca del clímax y sabe exactamente qué hacer para llevarla hasta el final y lo más importante. Sabe que el sexo no se trata de él, sino de ella. El error más común entre los hombres es centrarse en el placer de manera mecánica, movimientos repetitivos rápidos sin prestar atención a las señales del cuerpo de ella. Pero la experiencia enseña que no se trata de cantidad, sino de calidad. Un movimiento bien ejecutado en el ángulo correcto, con la presión exacta, puede ser infinitamente más poderoso que 20 minutos de fricción sin sentido. La clave está en entender cómo funciona el cuerpo femenino y qué lo hace responder. Este incluye conocer las zonas erógenas más importantes, como el clítoris y el punto G, y saber cómo estimularlas de manera efectiva. Pero más allá de la técnica está la conexión emocional. Hacer que ella se sienta vista, deseada y segura. Sin esa conexión, incluso la mejor técnica puede quedarse corta. Otro aspecto que pocos hombres comprenden es la importancia de las posiciones sexuales. Si la psicología es crucial, el juego previo es esencial, pero si no dominas las posiciones que estimulan las zonas correctas del cuerpo femenino, nunca lograrás que ella alcance un orgasmo intenso. Porque el secreto es que el orgasmo femenino depende en gran medida de cómo se estimula el punto G, el clítoris y la combinación de ambos. No todas las posiciones permiten acceder a estas zonas de manera efectiva. Por eso, los hombres con experiencia saben cuáles son las posiciones que multiplican el placer de una mujer, aquellas que la hacen perder el control en cuestión de segundos. No es cuestión de suerte, es cuestión de conocimiento. Y ese conocimiento te convierte en un amante que no se olvida, en un hombre que deja huella, en alguien que ella no puede comparar con ningún otro. La primera posición que destacamos es una variación del clásico perrito, pero elevada a otro nivel. Ella apoyada boca abajo con la pelvis ligeramente levantada por una almohada o cojín. Esta posición es poderosa porque cambia el ángulo de penetración completamente. Ya no entras recto como en el perrito normal, sino que accedes a un ángulo más bajo que golpea directamente el punto G con cada movimiento. Y cuando el punto G es estimulado de manera constante, ella no solo siente placer, siente una presión interna que la lleva a un orgasmo más intenso, profundo y muchas veces múltiple. La mayoría de los hombres no usa esta posición porque creen que es lo mismo que lo de siempre, pero el simple hecho de colocar una almohada bajo su cadera cambia todo el juego. Lo que parecía común se transforma en una experiencia que la hace gemir de una forma distinta, más visceral, más descontrolada. Lo que separa a un hombre con experiencia de uno novato es la forma en que maneja esta posición. El novato se mueve rápido, sin control, buscando acabar el experimentado sabe que aquí la clave es la intensidad medida. Empieza lento con movimientos profundos y controlados. Escucha su respiración, sus movimientos de cadera y ajusta el ritmo según lo que ella responde. Un detalle extra. Cuando ella está en esta posición, con la pelvis elevada, su clítoris queda más accesible desde atrás. Si en medio del movimiento usas tu mano para estimularlo suavemente, lo que provocas es una combinación explosiva. Penetración directa en el punto G más estimulación clitoriana al mismo tiempo. Esto para muchas mujeres es la fórmula para un orgasmo garantizado. La segunda posición es el ángulo secreto que activa su punto G al instante. Muchos hombres nunca llegan al punto G porque no saben cómo, creen que se trata de movimientos rápidos como en las películas porno y esperan que por arte de magia ella explote el placer. Pero el punto G es más delicado, más preciso y necesita un ángulo exacto para despertar de verdad. El verdadero ángulo que activa el punto G es curvo y hacia arriba, lo que significa que el pene tiene que entrar de tal forma que roce la pared frontal de su vagina, donde está el punto G, y lo haga de manera constante. ¿Cómo lograr este ángulo? Ella arriba pero inclinada hacia adelante, no en la típica postura donde se sienta recta sobre ti. En lugar de eso, debe inclinar su torso hacia tu pecho, casi acostándose sobre ti mientras tú controlas el ángulo desde abajo. Esta ligera inclinación cambia totalmente la penetración, ya no es vertical sino diagonal, y ese cambio hace que tu miembro presione directamente la zona donde está el punto G en esta posición. Ella no solo tiene control del ritmo, sino que cada movimiento hace que el punto G sea estimulado con más fuerza, si la acompañas con las manos en su espalda. Baja, guiándola suavemente, la sensación se multiplica. Ella no entiende por qué se siente distinto, pero tú sí lo sabes. Es el ángulo lo que lo cambia todo. La mayoría de los hombres evita esta posición porque creen que ella hace todo el trabajo. Están equivocados. El hombre experimentado sabe que ahí es donde tiene más control. Si además estimula su clítoris con una mano o con la presión de tu abdomen, el resultado es una combinación devastadora que la lleva al límite en minutos. La tercera posición, la
Que la vuelve adicta a ti y no te lo dirá, combina lo mejor de las dos anteriores. Conexión emocional y estimulación física precisa. Es una variación de misionero, pero con un giro que pocos hombres aplican. Ella acostada boca arriba, con las piernas sobre tus hombros pero con su pelvis ligeramente elevada. Ya sea por una almohada o por tus manos sosteniendo sus caderas. Este ángulo permite una penetración profunda que estimula tanto el punto G como el clítoris de manera indirecta gracias a la presión de tu cuerpo contra el suyo. Lo que hace única a esta posición es el nivel de intimidad que genera. Mientras estás dentro de ella, puedes mirarla a los ojos, susurrarle algo que la haga sentir deseada, mantener esa conexión mental que es tan crucial para su placer. Una mujer nunca te dice exactamente qué posición la enloquece más. No lo hace porque no quiere parecer demasiado experimentada, porque no quiere que la juzgues o porque ni ella misma entiende por qué esa postura la vuelve adicta. Lo único que sabe es que cuando la vive, su cuerpo no responde igual. Tiembla, gime distinto y siente que contigo el sexo tiene un nivel totalmente diferente. Como hombre, tu misión no es esperar a que ella te lo explique, sino aprender a leer lo que su cuerpo te está comunicando. Su respiración, su mirada, la forma en que clava sus uñas o se aferra a ti. Todo eso es un lenguaje silencioso que revela mucho más que cualquier confesión. Lo controversial es que la mayoría de los hombres piensa que necesitan hacer cosas extravagantes para ser memorables en la cama. La verdad es que lo simple, cuando se hace con intención y conocimiento, es lo que más impacto genera. Esa postura que la vuelve adicta no tiene que ser rara ni complicada. Lo importante es lo que simboliza, que contigo se siente llevada a un estado al que no puede llegar sola, que contigo no hay rutina ni aburrimiento, que cada encuentro tiene un momento que la rompe y la reconstruye. Una mujer puede tener sexo con muchos, pero adicción con muy pocos, y la diferencia no está en la cantidad de veces que lo hagas, sino en la calidad emocional de lo que le das. Porque algunas mujeres siguen buscando un ex incluso después de terminar mal. La razón no siempre es el amor, muchas veces es la adicción al sexo que tenían con él. Fue en ese vínculo donde descubrieron esa postura, esa intensidad, ese estado donde no eran capaces de controlarse. Y cuando alguien despierta eso, no se olvida. El sexo promedio aburre, el sexo común se olvida, pero el sexo que mezcla control, sorpresa y entrega absoluta se convierte en adicción. Si sabes cómo llevarla a ese estado, no importa cuántos hombres pasen por su vida, ella siempre tendrá una huella tuya en su memoria. La mayoría de los hombres nunca hará que una mujer llegue a un orgasmo real. No porque las mujeres no quieran, sino porque los hombres no saben. Creen que lo intentaron todo, pero lo único que hicieron fue repetir lo que vieron, lo que escucharon, lo que algún amigo les dijo. Muy pocos hombres entienden cómo funciona de verdad la mente femenina en la cama. Y te digo algo más duro todavía. La mayor parte de las mujeres ha fingido contigo alguna vez. Aunque no quieras creerlo, tal vez lo hizo para proteger tu ego, para que todo terminara rápido porque sabía que nunca ibas a descubrirlo. Este texto no se trata solo de posiciones sexuales, se trata de abrirte los ojos a una verdad que separa a los hombres promedio de los hombres inolvidables. Mientras los primeros se quedan satisfechos con la idea de que cumplieron, los segundos se preocupan por dejar una marca tan profunda que ninguna mujer puede olvidarlos. Y sí, eso incluye dominar esas posiciones que, cuando las usas con intención, no solo le dan placer, sino que crean adicción. Si una mujer no vuelve a buscarte después de acostarse contigo, no fue por el amor, ni por la química, ni por el destino. Fue porque la cama no le diste nada que otro no pudiera darle. Esa frase incomoda pero también motiva porque significa que tú tienes el poder de decidir en qué categoría quedas. ¿Vas a ser el tipo más en su lista o vas a ser el que ella recuerda en silencio? El que compara con todos los demás, el que despierta algo que ella no puede controlar. Quiero que este texto no sea solo un lugar donde lees consejos, sino un espacio donde reflexionas sobre tus experiencias, tus dudas, tus victorias y también tus errores. ¿Has descubierto alguna vez que ella fingía? ¿Has sentido que con alguna mujer lograste un nivel diferente, que conectaste en una postura que la volvió loca? El conocimiento sin acción no sirve de nada y la acción sin compartir no crece. Al final del día, todo se reduce a una cosa. O aprendes lo que ninguna mujer te va a enseñar o te quedas condenado a ser un recuerdo borroso en su pasado. La decisión es tuya, sí. Llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría nunca tendrá. Conocimiento, ahora falta aplicarlo. Y cuando lo hagas, descubrirás que todo lo que te dije no era teoría, sino práctica pura. Te prometo que ella no lo olvidará.